Amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Esta madrugada, el lunes 22 de junio, está cuajadas de informaciones nacionales, internacionales, algunas muy lamentables, la persecución, la cacería que se ha abierto contra un grupo de periodistas venezolanos. Esto es parte de los temas que trataremos hoy en la madrugada. Otros tienen que ver con política internacional, un gran revuelo, porque en una entrevista que le hicieron al presidente Donald Trump, él tuvo algunas referencias, digamos, poco amigables hacia el presidente Guaidó y habría manifestado disposición a reunirse con Maduro. También de eso conversaremos en el curso del día. Ahora hay una noticia que es hoy la que rompe el celofán en el país y tiene que ver con el tema del manejo de la pandemia. La situación sigue muy dura en el vecindario inmediato, sigue muy dura en América Latina, 50.000 muertos por coronavirus en Brasil y la situación sigue empeorando, reporta la agencia Reuters. La misma agencia Reuters nos dice, Argentina confirma 1.000 muertes por coronavirus en medio de cuarentena. Ya sabemos por diversos despachos internacionales que Perú superó la cantidad de casos que experimentó España y que Chile está entre los 10 países con más casos a nivel planetario. Todo esto ocurre, repito, en la región. Acá en nuestro país, el señor vicepresidente de Comunicaciones, Jorge Rodríguez, reportó anoche 128 nuevos casos de COVID-19. Él hizo la diferenciación esa tanto arbitraria de casos nacionales e importados, ¿no? Como que si todos estos casos no fueran importados de China. Pero bueno, eso fue lo que dijo ayer el señor Rodríguez, y el titular es: Venezuela radicaliza la cuarentena en 10 estados desde este 22 de junio. El gobierno de Nicolás Maduro anunció que radicalizará la cuarentena en 9 estados, y esto implicará, en el caso de Caracas, suspensión de todo el transporte superficial, suspensión del metro de Caracas y barreras al tráfico entre las diversas parroquias que componen y municipios que componen la región capital. Tenemos que buscar criterio experto para hacer una valoración de esto, y tenemos en línea al doctor Gustavo Villasmil, médico cirujano con amplia formación y experiencia en la gerencia de sistemas de salud. Gustavo, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Danos luces, por favor, cómo podemos los ciudadanos procesar esta situación ambivalente. Un gobierno que hace 7 días está anunciando con bombos y platillos el desescalamiento, la flexibilización de la cuarentena, y ahora nos habla exactamente de todo lo contrario. Estamos presenciando exactamente qué cosa en materia de políticas públicas sobre este tema delicadísimo. Muy buenos días, te escuchamos. Buen día, un gusto, Chubo. Bueno, mira, estamos presenciando, permíteme, el símil beisbolero, una situación sobre la que el legendario Yogi Berra solía hablar, y de un aforismo bien conocido, y es que el juego no se acaba sino hasta que se acaba, que en el béisbol es el out 27. Aquí se decretó las medidas de desescalamiento con las que está intentando, por cierto, con mucha prudencia, países en el ámbito europeo, etcétera, que consistían en la retoma, en la vuelta a actividades económicas normales, con al menos dentro de la llamada nueva normalidad, con una serie de precauciones, etcétera, con una serie
autoridades. En todo caso, fueron medidas que se comenzaron a tomar cuando ya se sabía que la circulación, la transmisión del virus estaba estaba de regreso, estaba decayendo. En Venezuela se pretendió tomar la misma medida cuando estábamos justamente en la situación contraria, cuando la transmisión estaba aumentando, incrementándose en una escala exponencial. Y esto además no se puede decir que aquí no se advirtió. Quiero citar dos modelaciones muy serias, muy sólidas. Una de ellas que siempre cito, la hicieron nuestros colegas de la Universidad de Carabobo, que dieron la fecha entre el 18 y el 20 de mayo, una fecha en la que la dinámica de la epidemia se iba a mover efectivamente hacia ese día. La dinámica lineal se hizo exponencial, quiere decir que en vez de crecer como una cuesta en 30 grados, como la que vemos mucho en nuestros sectores populares, empezó a crecer como una pared del pico Bolívar. La segunda predicción que se hizo fue la muy polémica, por cierto, de la Academia Nacional de Ciencias Físicas y Matemáticas, que ya decía que estamos entrando en una fase en la que la transmisión de casos iba a ser muchísimo más alta a la que veníamos acostumbrados desde los días de marzo. Bueno, en ese contexto, en esa guerra totalmente avisada que hubo, el gobierno decreta el desescalamiento y ahora tiene que recoger ante catástrofes como la del Zulia, extremadamente grave lo que está ocurriendo ya, y ante la aparición de brotes de casos nuevos, incluso en distintos sectores populares y medios de Caracas, todo lo cual era perfectamente previsible ante dos hechos. Primero, como he dicho, que la transmisión existe, y en segundo lugar, que ya por cierto, que hacías tu mención a ello, esa distinción entre casos importados y casos comunitarios no tiene ningún sentido técnico, ninguno, mi querida audiencia. A mí me importa muy poco, tiene muy poco que hacer que el paciente vino de la Conchichina o de aquí de La Vega, tenemos un enfermo. Y eso supone activar unos mecanismos de lo que por cierto carecemos. Hablando de los mecanismos que supuestamente carecemos, sobre eso también quería preguntarle. Estamos hablando con el doctor Gustavo Villasmil, médico cirujano venezolano, debo decirlo, con amplia experiencia en la consulta en sectores populares en nuestro país y sólida formación en la administración de sistemas públicos de salud. Gustavo, generalmente estas medidas de contención, como la cuarentena, como el confinamiento, se somete a los países a este sacrificio económico, por así decirlo, para ganar tiempo. Es decir, la cuarentena no cura, la cuarentena lo que hace es retrasar el contagio para darle tiempo a los países para poner a tono sus sistemas de salud, para brindarle mecanismos de bioseguridad a su personal médico, para instruir a la población en general sobre qué hacer y cómo hacerlo frente a la pandemia. Eso es lo que en realidad es el objetivo, tengo entendido, de la cuarentena como mecanismo, repito, para ganar tiempo a los estados, a las sociedades. En nuestro caso, en Venezuela, tuvimos por distintas situaciones. Aquí tuvimos una cuarentena económica y social mucho antes de la cuarentena sanitaria, es decir, el país estaba aislado. Aquí tuvimos tiempo importante, mientras en otros países había tragedias, mientras veíamos tragedias como la de Guayaquil, aquí tuvimos un comportamiento distinto de la pandemia. ¿Ese tiempo se aprovechó? Es la pregunta. Al contrario, ese tiempo se perdió miserablemente, y mira que lo dijimos, porque si se buscan las grabaciones y los registros de esos días, hablo de los primeros, las terceras semanas del mes de marzo, la cuarentena se decreta el 17, donde incluso con la crítica de muchos sectores que dijeron que como aparecíamos nosotros coincidiendo con el Estado, bueno, mira, la medida de la cuarentena tiene un sentido técnico, que se decía, lo recordará, que había que aplanar la curva. Aplanar la curva era mantener la curva lo más acostada, digamos, lo más en progresión lineal posible, y no retrasando la progresión exponencial. No, como tú me lo has dicho, te agradezco el punto, no porque
con eso el virus iba a pasar de largo, cosa que se llegó a decir aquí. No porque el virus iba a chamuscar por el sol tropical caribeño que nos bendice, porque eso no es así, tampoco hubiera que donde el sol en mi natal Maracaibo. No, era porque eso nos iba a permitir una ventana de oportunidad para hacer cosas en el sentido de crear fortalezas mínimas de las que el país carece el punto de vista sanitario desde hace mucho tiempo. Se hizo de todo, desde los negocios no santos de la gasolina hasta nombrar un CNE entre el año y medianoche. Lo que no se hizo fue llevar equipos de protección, agua y jabón al hospital universitario de Maracaibo. Ahí falleció un estimadísimo colega de Zulia y tenemos una colega en muy malas condiciones que de su hospital tuvo que ser trasladado a otro privado porque en su hospital no había medios para atenderlo. Fue ahí donde se contagió. En consecuencia, eso es lo que ocurre, porque eso es que las mentiras tienen pie corto, se dice. Cuando se olvida, vuelvo a la jerga pelotería, las jugadas básicas estaban captadas. Había que fortalecer un sector primario que era el llamado a contener, a buscar estos casos, a trazar estos casos ahí en las zonas populares, sector de atención primaria, que yo puedo decir con conocimiento pleno de causa, está en su peor momento histórico, y había que fortalecer la otra punta del extremo, que eran los hospitales, y lo que repito, las condiciones eran las peores registradas posiblemente en 50 años. Nada de eso se hizo de todo menos lo que había que hacer. Ahora tenemos la situación de los enfermos metidos en los CDI, escondidos en los CDI, y grandes hospitales como el Universitario de Maracaibo prácticamente de rodillas ante un brote único en Venezuela. Esta es la reflexión que yo creo que habría que hacer sobre cómo se perdió miserablemente 100 valiosos días, por cierto, sufragados por la economía doméstica venezolana. Así es, porque habría que recordar que desgraciadamente la familia venezolana y sobre todo la familia humilde venezolana no tuvo ningún tipo de auxilio para enfrentar los costos económicos de la cuarentena, y aquí lo dijimos, la cuarentena es un lujo, no todo el mundo puede darse el lujo de aislarse durante 40 días o 100 días ya frente a esta situación. Finalmente, doctor, estamos conversando con el doctor Gustavo Villasmil. Ante esta situación, ante el recrudecimiento del brote en diversos lugares de la geografía nacional y ante estas medidas, ¿cuál es su recomendación como médico al ciudadano de a pie que le está escuchando en este momento y que con razón más que justificada está pasando de la preocupación a la angustia? Las medidas de protección en el ámbito en el que tenemos un mando, que es el ámbito privado, doméstico y comunitario, porque la dimensión de lo comunitario en los sectores populares, como tú bien sabes, en Venezuela es una dimensión privilegiada porque es la que hace posible la supervivencia. Yo creo que ahí es donde hay que ante la virtual ausencia de Estado en esta materia, donde hay que digamos, afincar en la toma de algunas medidas. El uso de la mascarilla, el uso correcto de la mascarilla, no se deja fuera la nariz, mucho menos la boca, no se lleva en la barbilla, no se lleva en la frente, lo hemos visto. Incluso en la mascarilla que podamos artesanalmente elaborar en casa, con retazos de tela, suele ser suficiente y es mandatorio para todo lo que son la realización de actividades extradomiciliarias. Léase, ir al mercado, no se olviden que el producto del Zulia posiblemente tuvo su punto de partida en el mercado de las pulgas, que es el mercado popular de Maracaibo. Bueno, ahí con mejores medidas, mejor vigilancia a estas cosas y mayor cuidado sobre una elemental medida como era cubrirse nariz y boca, posiblemente hubiese evitado una situación que regresase. Los fuerzas policiales muy empeñados en las tareas represivas, no en las tareas preventivas. Ahí tenemos la situación del Zulia. Para que, queridos amigos, el Petare, la gran conurbación Antímano La Vega, que son los sectores de alta densidad de población, mucha gente por nuestros parados, el uso de la mascarillita, incluso la que puedan hacer en casa, es necesario y suele ser suficiente. Cosa distinta es si tenemos una amiga, una vecina enfermera, que ella tiene que ponerse con una mascarilla quirúrgica y de acuerdo con protocolos de bioseguridad que debe ser proporcionado en su propio hospital. Debilidades que estamos viendo a nivel público
imperdonables. El seguimiento finalmente de los más vulnerables dentro de los vulnerables, es decir, y eso finalmente en el sector popular venezolano se suele trazar muy bien. ¿Dónde están los ancianos? ¿Dónde están los niños pequeños? ¿Dónde están los embarazados? ¿Dónde están las personas con otras enfermedades a las que tenemos que quizás asistir cuando falta el agua, cuando viene el camión, cuando viene el proveedor, el que vende la verdura, el que vende la cosa ahí, como se dice, a mata de perro? ¿Para qué? Para evitar que las personas más vulnerables se expongan más de lo estrictamente necesario a un virus que, repito, y es importante que quede claro, tú ni tiene vacuna ni tiene tratamiento específico. Tenemos que cuidarnos. Cuidándote, querido amigo, vecino, me cuido yo mismo, porque todos podemos ser perfectamente presas de una enfermedad para la cual la humanidad no tiene inmunidad, y es lo que estamos viendo en el mundo. Y el Estado finalmente entender que el tratamiento no puede ser uniforme, ni puede ser basado en medidas de carácter policial y punitivo. Eso nunca funciona. Los virus se burlan de los fusiles rusos. Los virus desprecian los cascos y aperos de guerra, porque estamos ante un enemigo nanométrico que mide menos de la milésima parte de una partícula de un milímetro. Por favor, pongan mente con comprensión de estas cosas al frente de esta constitución. Doctor, le agradecemos inmensamente que nos haya regalado estos minutos esta madrugada, lunes 22 de junio, haciéndonos este análisis lúcido y estas recomendaciones oportunas. Muy buenos días. Un gusto para ti, un saludo para tu audiencia. Gustavo Villasmil, médico cirujano venezolano, con amplia experiencia, tanto en la consulta en sectores populares como en el diseño, administración y gestión de sistemas de salud pública. Nos dice, en resumen, cuando se cumplen 100 días de cuarentena, desgraciadamente se desaprovecharon esos 100 días, se perdieron esos 10 días. Nos dice, eso se gastó en designar entre gallos y medianoche un CNE arbitrario, se ha gastado persiguiendo periodistas, se ha gastado en las fruslerías en que hemos visto en que se han ocupado los gobernantes y en general la clase política en este país. Pero no se hizo lo que se tenía que hacer, que era optimizar las defensas de nuestro sistema de salud y darle a los médicos, a las enfermeras, a todo el personal los recursos de bioseguridad necesarios para poder enfrentar con eficacia y sin miedo la amenaza, y suministrarle a la población información de calidad pertinente sobre los usos, medios y protocolos a su alcance para enfrentar esta situación. Nos recuerda algo que es básico, más allá de las precauciones individuales y familiares que son imprescindibles, está lo que podemos y debemos hacer en las comunidades, sobre todo en las comunidades populares. Ya yo les recordé en alguna oportunidad cuando en La Vaguada hace unos 10 años barrios enteros desaparecieron con gran cantidad de víctimas humanas, pero hubo barrios como Catuche, por ejemplo, donde había un sistema de alerta temprana montado y gestionado por los mismos habitantes del barrio. Bueno, allí fue terrible la vaguada, se llevó a todas las casas, el barrio desapareció. Yo caminé por eso y aquello parecía una planicie de barro, porque las casas estaban debajo, inundadas. Yo estuve allí y allí no se perdió una vida. ¿Por qué? Porque el sistema de alerta temprana, la organización de la gente pudo colocar a salvo las vidas humanas. Bueno, en estos momentos es indispensable activar de verdad la organización comunitaria para lo que nos decía el doctor Gustavo Villasmil. Ubicar a los ancianos, ubicar a aquellas personas enfermas que no tengan movilidad, ubicar a, dígame, esos hogares donde los niños están solos porque padre y madre se fueron a la diáspora y están tratando ahora de regresar y están en manos de un abuelito o una abuelita que prácticamente en vez de cuidar a los niños necesitan ellos cuidado. Bueno, todo eso tiene que ser ubicado, detectado, mapeado por los dirigentes comunitarios. Tenemos que apoyarnos entre nosotros, tenemos que cuidarnos nosotros, porque no hay Estado que nos cuide. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por
RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La fuerza es la unión por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Voy a compartir de inmediato con ustedes un sonido que fue extraído el pasado jueves en el estado Bolívar. ¿Por qué busco esta información? Porque es quizás la primera marcha popular, la primera marcha de trabajadores vinculada con el tema de la cuarentena. Sí, una marcha de trabajadores hablando sobre esta situación a la cual nos hacía referencia el doctor Gustavo Villasmil. Esto fue lo que dijo Fernando Serrano el pasado jueves cuando cerraba esta marcha en Guayana. Escuchen. Darle las gracias a los hombres valientes y mujeres que hoy determinadamente salieron de su casa abrazando a su familia y a marchar por un mejor futuro para toda su familia. Porque el mensaje que le estamos mandando a Venezuela y al mundo es que el estómago no tiene color político. Esto no es una marcha de colores políticos. Esto es una marcha en contra del hambre que mata a nuestra familia. Por eso la unidad movimiento del movimiento sindical venezolano de los trabajadores es por darle alimentación digna a nuestra familia, por darle salud. Y en esta crisis que se está profundizando del coronavirus nos obliga a encerrarnos más. Pero no puedo encerrarme con mi familia, abrazarlo y morirme de hambre. No puedo. No puedo cerrarme con mi familia sin tener medicina. No puedo. Por eso he llamado a todos los trabajadores. Basta de indolencia. Basta de ser oídos sordos y mirada ciega. Es la familia nuestra que necesita un grito de esperanza. Y hoy lo que estamos en la calle, estamos gritando salario, vida y mejor Venezuela para todos los venezolanos. Gracias. Era la voz de Fernando Serrano, dirigente de los trabajadores en Benalún. Escucharon, decía, bueno, y ahora, además de la situación terrible que enfrentan los trabajadores venezolanos por la destrucción del salario, tenemos que enfrentar la crisis del coronavirus, decía Fernando Serrano. Yo no puedo abrazarme con mi familia en la casa y encerrarme a pasar hambre. No puedo. Fue muy ruda esta situación. Por eso lo buscamos y por eso pudimos entrevistarlo. Comparto de inmediato con ustedes el contenido de esta entrevista exclusiva que hicimos con Fernando Serrano, dirigente de los trabajadores de Benalún en Guayana y uno de los arquitectos, uno de los constructores de la Intergremial de Trabajadores de Venezuela. Yo quisiera, con todo respeto lo digo, yo quisiera, subrayo, con respeto, con cuidado, que la clase política venezolana grabara esta entrevista y la escuchara día y noche, porque aquí hay una clase de humanidad, aquí hay una clase de responsabilidad, aquí hay una clase incluso de alto sentido de la política dictada por un humilde trabajador venezolano. Ojalá que
quienes manejan las palancas del poder y quienes aspiran a manejarla, ojalá que Maduro y que Guaidó escucharan esto y sacaran las conclusiones que tienen que sacar. Comparto de inmediato entonces la entrevista con Fernando Serrano, dirigente de los trabajadores de Benalún. Vamos a hablar de inmediato con Fernando Serrano. Fernando Serrano es dirigente laboral en Benalún y además es uno de los arquitectos fundamentales de la intersectorial de trabajadores de Venezuela. En Guayana, el jueves pasado, los trabajadores salieron a la calle. Esto es importante decirlo porque es que en el centro del país hay gente que dice, pero es que el venezolano se está acostumbrando, es que el venezolano no protesta. Pues bueno, sepan, en Guayana, el jueves pasado, los trabajadores tomaron la calle con una sola consigna: el estómago no tiene color político. Fernando, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Cuéntanos, ¿cuál fue el planteamiento de los trabajadores en esta movilización y qué es lo que nos espera en estos días que vienen? Te escuchamos. Muchas gracias, hermano, muchas gracias, de verdad. Bueno, definitivamente nos reunimos trabajadores de Fior, de Ferrominera, de Delca, de Benalún, de Oxilum, de Carbonorca y Alcázar, del hierro, del acero, de la madera. Oye, porque la situación económica que estamos pasando es verdaderamente preocupante, hermano. Es muy preocupante, de verdad. Y uno se queda en su casa porque, por supuesto que le tenemos miedo al coronavirus. Uno ve tantos muertos en China, tantos muertos en Estados Unidos, tantos muertos en Brasil, tantos muertos en Perú. Y uno dice, Dios mío, que no me toque eso. Porque lo que estamos pasando los venezolanos desde hace mucho tiempo, dentro del hambre, la mala alimentación, la falta de medicina, la falta de salario, y de llegar a pegar el coronavirus, Dios mío, perdóname, Señor, no me lleves todavía, sería la muerte. Y nos decidimos, hermano, entre quedarnos en casa, abrazando a nuestros hijos, abrazando a nuestra familia, salimos a protestar. Venimos a protestar para Venezuela y el mundo. Porque una cosa es lo que dicen, lo que hoy tiene el gobierno, y otra cosa es lo que estamos viviendo los trabajadores de Guayana. Un salario que apenas alcanza para comprar medio kilo de carne molida, medio cartón de huevo, 2 harinas pan. Y nos obligamos, hermano, nos sentimos obligados a salir a protestar, porque no nos alcanza, hermano, no nos alcanza para alimentar bien a nuestros hijos. Menos a nuestros nietos, menos a nuestros hijos que ya están un poco más grandes, que no tienen trabajo. Y a los que se fueron del país, bueno, que podrían ayudarnos, hoy no pueden ayudarnos porque también están cerrados en los países, en Colombia, en Perú. Yo, por ejemplo, tengo una hija en Colombia, que de vez en cuando me ayudaba, hoy no puede porque está en su casa también encerrado, esperando que pase la pandemia. Y nos sentimos obligados a salir, hermano, a luchar y a pegar un grito de auxilio para que entiendan que lo que estamos ganando no alcanza para mantener a nuestra familia. Y entonces aquí estamos, hermano, en esta lucha permanente para que alguien oiga en el mundo, aparte de Dios que nos escucha todos los días en las oraciones, para que no se muera nuestra familia, que nos manden ayuda económica, que nos manden comida a nuestros hogares. Esa es la lucha que tenemos hoy los trabajadores de Guayana. No podemos encerrarnos, no podemos. Porque si me encierro, estoy obligado a pasar un mal momento con mi familia, hermano. Esa es la lucha aquí en Guayana, chulo. Y por eso he llamado a todos los trabajadores de Venezuela. Vamos a gritar por ayuda humanitaria para todo el pueblo venezolano. Para todos, porque la lucha no es de los trabajadores, la lucha es del desempleado. La lucha para la señora que vende la empanada o la que vendía la empanada. La lucha para que la señora que maneja el transporte. La lucha es para el chofer. La lucha es para el que barre, la lucha es para el que limpia. Que la lucha inclusive es para el abogado y la lucha también es para el ingeniero, hermano. Fernando, realmente te escucho pero son tantas las veces que le hemos dicho a los gobiernos y a los jefes políticos de la oposición también que entiendan que la vida es muy cruel, muy dura y que no se puede manejar las cosas a punta de pura consigna, ¿no? Cuando la gente dice cuarentena, ok, pero ¿cómo financias la cuarentena? ¿Cómo le das tú a la familia venezolana los recursos para que se pueda mantener encerrada 15 días, 30 días, 40 días? ¿Por qué ponen a escoger a la gente entre la muerte por hambre y la muerte por virus? Eso es absolutamente inaceptable. Eso, entiendo, es el germen, la razón de la protesta del pasado jueves en Guayana. Cuéntanos, ¿qué es lo que tienen previsto ustedes para el futuro inmediato?
Bueno, fíjate lo siguiente, yo gano, a mí me dan 4 millones la quincena, 4 millones la quincena. En Guayana vale un cartón de huevo 800.000 bolívares y un kilo de carne vale 900.000 bolívares. Una harina de pan vale 220.000 bolívares y el kilo de azúcar vale 130.000 bolívares y 250 gramos de café vale 300.000 bolívares. Eso es mi quincena. Y mi esposa tiene que hacer bisutería. Pero yo también pego un grito por los jubilados y pensionados del país que ganan 450.000 bolívares. Entonces, este grito, para los que hoy tienen el gobierno y para Guaidó, que tiene apoyos de esos 50 países latinoamericanos y americanos, Estados Unidos y europeos. Oye, hermano, pónganse de acuerdo, de verdad, pónganse de acuerdo. Bajen la bandera un momentico del triunfo, bajen la bandera del liderazgo y levante la bandera de la unidad. Y el grito es para todos. Oye, hermano, no es el momento de rencilla, no es el momento de que tú, que yo, que quítate tú, póngame yo. No, vale, no. Oye, hermano, cuando mi hijo me abraza en la mañana, mi nieto, mi abuelo, papá, que vamos a desayunar, yo me hago el loco, hermano. Yo digo, tranquilo, yo de repente hago una empanada, qué sé yo. Oye, hermano, vamos a levantar el grito de Venezuela, ¿verdad? Al mundo. Mándanos ayuda, hermano, mándanos ayuda, porque la necesidad es grande, Chugo. Oye, te pido de verdad, gracias por esta oportunidad y que el mundo lo escuche, hermano. No, gracias a ti, Fernando. Por los más viejitos y por los que estamos activos, ayuden a Venezuela, de verdad, ayúdenos, porque no estamos comiendo bien, no estamos viviendo bien y estamos a unas puertas de que la pandemia crezca y la situación nuestra se ponga peor. De verdad, yo le hago un llamado a todos los trabajadores a salir, el de la salud, el de la educación, el de la electricidad, el del hierro, del aluminio, el de la madera, de todos los sectores. Vamos a salir a gritar que nos ayude. Estamos pidiendo ayuda en estos momentos. No estamos tomando gobierno, ni estamos peleando en contra de nadie, ni queremos que vengan los marines, ni mucho menos. Estamos pidiendo auxilio para alimentar a nuestra familia, auxilio por medicina para nuestra familia, y que esta pandemia no nos ataque y no acabe en la poca salud que tenemos. De verdad, Venezuela, pega un grito de auxilio al mundo, que nos mande de todos los sectores cualquier tipo de ayuda que es necesario, hermano querido. Gracias, Chugo, por esta oportunidad, hermano. Muchísimas gracias, de verdad, por esta ventana que está abierta y ojalá que llegue al corazón de los que tienen el gobierno y al corazón de todos los políticos del mundo. Que ayuden a Venezuela, que nos ayuden, de verdad. Gracias a ti, Fernando, por la valentía y por tu lucha. Un gran abrazo. Era la conmovedora y al mismo tiempo importante reflexión que hacía Fernando Serrano sobre las causas de la movilización que el pasado jueves impactó en Guayana, en todo el sur del país, una movilización de trabajadores contra el hambre y alertando sobre el tema de la cuarentena. Nadie decía allí, no queremos la cuarentena. Lo que sí decían es que no podemos abrazarnos con nuestros hijos, encerrarnos en nuestras casas a morir de hambre. ¿Ustedes recuerdan? Yo simplemente quiero recordarles que hace 3 meses había un debate casi que académico. Había unas personas que decían, vale, la cuarentena es un lujo, no todo el mundo tiene cómo quedarse encerrado 40 días, 100 días llevamos ya de cuarentena sin salir a producir. En todos los países del mundo, en todos, en Estados Unidos, en Europa, el Estado ha apoyado a las familias para que puedan resistir la cuarentena, para que puedan comer, para que puedan en efecto aislarse. En Venezuela no. En Venezuela es sálvese quien pueda. Ni el gobierno, ni más nadie. ¿Por qué digo que ni más nadie? Bueno, porque hubo un planteamiento acá, ¿no? Que dijo, ¿cuántos recursos maneja o a cuántos recursos tiene acceso la administración Guaidó? Los fondos de monómeros, los fondos de circo, los fondos de tales y cuales cosas que están en tales cuentas congeladas que podrían estar al acceso. ¿Qué significa eso? ¿Cómo utilizamos esos recursos para apoyar, para asistir a la familia venezolana? Y sobre todo a la familia venezolana que está en la diáspora también.
a esos venezolanos humildes que se fueron a pie a Perú, a Ecuador, a Colombia, y cuyos empleos fueron los primeros que arrasó la pandemia, y al perder los empleos perdieron también sus casas y tuvieron que iniciar el regreso, tal y como se fueron, en autobús o a pie, para ser humillados acá al llegar, a que los llamen bombas humanas, armas biológicas humanas, como les dijo alguna vez este desgobierno. ¿Tú me entiendes? A esa familia había que apoyar. Bueno, y se hizo un debate, repito, politológico sobre el asunto. Y unos sabiondos dijeron, no se puede utilizar eso porque eso es quitarle presión a la dictadura. Y de la dictadura, bueno, ni hablemos. El gobierno pasó meses, yo no sé si ustedes lo vieron, yo lo vi, unidades móviles del gobierno con costosos equipos de sonido dando vueltas por toda la ciudad, hablando paja de lo que pasaba en el mundo y diciendo qué excelente gobierno tenemos nosotros, qué excelente manejo estamos haciendo de la pandemia. Ojalá que esos pobrecitos gringos tuvieran, que esos pobrecitos españoles y que esos pobrecitos italianos tuvieran un gobernante como Maduro que maneja también la crisis. ¿Ustedes no lo recuerdan? Apenas ayer. Bueno, vale, ante toda esa situación, ahí está la voz de los trabajadores, ahí está la voz de Fernando Serrano, clamando por conciencia y por responsabilidad. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La Fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad. La Fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la unión. Quiero compartir con ustedes ahora a propósito de un tema que es distinto, pero tiene que ver. ¿Por qué es distinto? Bueno, porque vamos a hablar acerca de la persecución, la cacería que le están montando a un grupo de comunicadores sociales en nuestro país. Dos destacados profesionales de la comunicación social, Marcos Antoima y Mimí Arriaga, están en este momento presos, detenidos. En el caso de Mimí, fue allanada su vivienda, fue presa y está detenida desde el pasado viernes. En el caso de Marcos Antoima, quien fue jefe de información del noticiero de Venevisión, al parecer, de acuerdo a las versiones que circulan, fue presionado, fue amenazado con que los cuerpos de seguridad iban a arremeter contra su ex esposa y su pequeño hijo, y eso lo obligó a entregarse. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, que desde una cuenta anónima están acusando a Marcos Antoima y a Mimí Arriaga de manejar una cuenta anónima. Imagínense ustedes qué cosa tan peculiar. Lo cierto es que además, para colmo de males, un canal que alguna vez fue un canal de noticias se ha prestado para manejar estas acusaciones en forma absolutamente irresponsable y prácticamente tratarlos como culpables sin que ningún juez haya decidido nada al respecto, es decir, violentando el constitucional derecho a la presunción de inocencia. Sobre este tema buscamos a una persona conocida en el gremio. El gremio, por cierto, ha estado alertando desde temprano tanto el Colegio Nacional de Periodistas como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y activando la solidaridad
con estos colegas. Yo me tomé la libertad de ubicar a una destacada profesional del periodismo que conoce a estos dos colegas que están en esta muy difícil situación, para que nos diera un perfil de quiénes son, de su comportamiento ciudadano y de su comportamiento profesional. Busqué el testimonio de Estenín Olivares. Ustedes conocen a Estenín. Ella ha hecho una destacada carrera tanto en televisión como en medios radioeléctricos y en portales electrónicos. Y esto fue lo que nos dijo Estenín Olivares sobre este caso, sobre el caso de Mimí Arriaga y Marcos Antonio. Escuchen. Vamos a conversar de inmediato con una colega periodista conocida por todos ustedes. Su imagen, su voz sale con frecuencia, no solamente por el desempeño que tuvo en lo que fue alguna vez un canal de noticias, sino además por su actividad en medios electrónicos, en portales electrónicos, en diversos medios. Me refiero a la colega Estenín Olivares. Ella nos puede dar testimonio sobre lo que es la condición profesional y la calidad humana de, por ejemplo, algunas de las personas que están, de algunos de los colegas periodistas que son objeto de esta extraña cacería que se ha desatado en los últimos días. Estenín, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Cuéntanos, en el caso concreto de la colega Arriaga, ¿quién es Mimí Arriaga? ¿Cuál fue tu vivencia del contacto, del compartir profesional con esta colega? Bueno, es un placer saludarte primero, gracias por esta oportunidad y bueno, mira, la calidad humana de Mimí, pues tuve la oportunidad de trabajar con ella en Globovisión, cuando en Globovisión existía un departamento, el departamento de investigación. Ella pues formó un grupo, era productora para el momento, yo era redactora de noticias específicamente. Y no es porque esté pasando, y esto lo quiero dejar claro, no es porque esté pasando por esta situación tan terrible, pero lamentablemente creo que nos sirve de lección también de valorar a nuestros afectos, a las amistades y a colegas valiosos que tenemos la dicha pues de cruzarnos con ellos siempre, y no cuando estemos en estas circunstancias. Pues es una mujer completamente recta, decente, llena de valores. Sus padres pues la criaron de una manera muy especial, y ciertamente pues también tiene una condición especial, pero eso no ha sido limitante para ella desarrollar su profesionalismo, su carrera como periodista. Es una mujer muy honesta, muy sensible y muy solidaria con cualquiera. Cuando otros colegas han pasado por detenciones arbitrarias como la que ella está viviendo hoy, ella es una de las que siempre ha estado pues en primera línea, tratando de colaborar, tuiteando, colocando algo en las redes sociales para hacer el mismo ruido que estamos intentando hacer todos sus colegas y sus amigos, su gente más cercana, pues para que ella salga de este trance lo más pronto posible. Ha sido una detención muy dura. He conversado con colegas que quizás no son tan amigos de ella, y dicen que ciertamente se sienten golpeados, porque es una situación que quizás, y no sé si a ti te pasa, tú también has sido víctima de persecución muchísimas veces, pero quizás el tema de Mimí nos toca como más de cerca. Entonces evidentemente te da más miedo, pero yo creo que no hablar también nos hace cómplices de esta tragedia que nos ha tocado vivir como periodistas y como venezolanos, porque este no es un tema nada más de los periodistas. Hoy son Marco Antonio y Mimí Arriaga, pero mañana puede ser cualquiera. Sí, sobre eso también quería tu opinión. Estamos hablando con Estenín Olivares, una destacada profesional del periodismo, una dama del periodismo venezolano que tuvo la posibilidad de compartir profesionalmente, laboralmente, con algunos de estos colegas que están hoy enfrentando esto que parece efectivamente una cacería. Por cierto, habría que preguntarse, ¿cacería por encargo de quién, no? Pero en todo caso, nos vamos a lo sustantivo, que es la condición profesional y humana de estas personas que están en esta compleja circunstancia. Estenín, tú fuiste imagen y voz de este canal, en el cual yo también laboré largos años, por cierto, Globovisión. Te confieso que yo quedé impactado cuando veo una nota emitida por ese canal prácticamente sentenciando tanto a Marcos como a Mimí, dándolos por culpables de un delito que
no existe y que ni siquiera les había sido imputado en ese momento en que esa nota se produce. ¿Qué opinión te merece ese desempeño profesional? Mira, me da mucha tristeza. Yo incluso hice retweet de ese tweet, valga la redundancia, y yo les recordaba justamente allí que Mimi trabajó en Globovisión y que era muy triste. Realmente al final del tweet coloqué que era una lástima porque ciertamente yo fui imagen muchos años y me formé en Globovisión y siempre lo digo a donde quiera que voy. Yo fui periodista de la vieja Globovisión y vi la pelea en la nueva Globovisión, pero te puedo decir, Chugo, yo salí de Globovisión el 8 de febrero del año 2019 y es una tragedia y una desgracia desde todo punto de vista este tipo de publicaciones, más cuando supuestamente se está juzgando a Mimi por manejar o por y el resto de colegas que están siendo señalados por este supuesto delito de manejar cuentas anónimas, y fue un artículo de opinión que no tenía firma. Entonces también está escribiendo una nota donde está omitiendo completamente las leyes venezolanas, donde también se dice que hay una presunción de inocencia y que tú vas a ser inocente hasta que un tribunal defina lo contrario, y desgraciadamente pues este tuit no lo tenía, o este artículo, en este caso allí, este artículo no lo firma nadie. Entonces, ¿dónde queda el profesionalismo? ¿Dónde queda la ética del periodismo? Es realmente muy, muy doloroso. Yo vi algunas publicaciones pues de colegas realmente indignados. Yo sentí la misma indignación y te digo, más que rabia e indignación, yo creo que siento dolor porque nosotros vivimos una Globovisión distinta donde existía la meritocracia, donde te tenías que ganar las cosas, y lamentablemente pues de hecho queda muy poco, y no quiero con esto atacar a compañeros y amigos que todavía tengo en Globovisión. El personal técnico de Globovisión es maravilloso y siempre lo digo en cualquier oportunidad que tengo, queda mucha gente valiosa allí, y ojalá las cosas puedan mejorar para ellos, para la gente que necesita su trabajo y que no tienen pues desgraciadamente otra oportunidad u otras opciones para salir por un país que además está golpeado desde todo punto de vista, y además se suma la paralización de la pandemia, pero de verdad un tweet y una nota muy, muy, muy dolorosa que además es irrespetuosa desde todo punto de vista, y son espacios valiosos en una Venezuela donde informar se está convirtiendo desgraciadamente en delito, donde deberías aprovechar tener tanta proyección como canal, tener gente buena que todavía está trabajando allí, aprovecharla para de verdad hacer periodismo que construya, no este tipo de cosas. Para mí fue de verdad un gran dolor, más allá de la rabia, me dio dolor leer algo que saliera de una marca que fue tan respetada hace muchos años. Estamos conversando con Stenitz Olivares, periodista. Ella ha tenido una destacadísima carrera en medios audiovisuales, en medios radioeléctricos y en medios electrónicos. En la actualidad se desempeña entre otros medios en Carabota Digital. Stenitz, finalmente, tú hiciste alusión a una cosa que es muy delicada, que es la posibilidad de que esta agresión contra Marcos Antoima y contra Mimi Arriaga sea una suerte de mensaje a García. No están agrediendo en este caso a una figura gremial o a una figura política, están agrediendo a reporteros, a periodistas, a productores, es decir, a la gente que está en el día a día de la noticia. ¿Qué es esto? ¿Esto será un intento de que los periodistas nos impongamos autocensura justamente estos días en que la pandemia cobra vuelo desgraciadamente en el país, la hiperinflación está a punto de llevarnos a la hambruna, la crisis política está al borde del estallido también con el tema de las invasiones a los partidos, el copamiento de las directivas de los partidos por vía judicial? Toda esa situación coincide con esto y no será mera casualidad. Bueno, mira, pensar mal siempre te va a llevar a un acierto, lamentablemente. No es un escenario nuevo, quizás sí está un poco más delicado, y lo hemos conversado entre colegas, que sentimos que la represión, que la persecución está agudizando, se está agravando, pero yo creo, que
que sí, que quizás nosotros seguimos siendo una profesión muy incómoda para Nicolás Maduro y para las personas pues, que rigen lamentablemente los destinos del país. Siempre hemos sido una amenaza por solamente tener un teléfono, por expresar una opinión, y la radio de acción quizás se ve reducido porque, y también lo comentaba en este contexto de vivir con otra colega que vive en Chile, yo le decía, nunca vamos a saber cuánta maldad hay, porque uno puede decir, bueno, sí, son malos, persiguen a los periodistas, pero no sabemos realmente qué tan grande es ese monstruo. Y entonces yo creo que la lucha se ha hecho y que todos, como seres humanos, pues tenemos todo el derecho de sentir miedo. Y yo creo que nada es casual, como dices tú, yo creo que simplemente es un mensaje para que tengamos claro lo que nos puede pasar si cruzamos la línea, quizás se pudiera poner un ejemplo de esa manera. Evidentemente, y además, cuando ya tú te cuestionas en un país, las cosas no están bien a nivel de libertades o a nivel de libertad de expresión, que es el tema que nos ocupa en este momento, cuando tú mismo desde tu teléfono sientes miedo o necesitas adornar un simple tuit, son 140 caracteres que tienes que escribir de cualquier tema. Ya tú cuando te cuestionas y sientes miedo de escribir ciertas cosas, o por qué no decirlo y asumirlo, además entre colegas y amigos que estamos teniendo esta conversación, de no escribirlo porque dices, no, si escribo esto quizás me vengan a tocar la puerta. Eso está mal, y ahí te das cuenta que las cosas no están funcionando, que no está el respeto a los medios, que no está la libertad de expresión, que en Venezuela se persigue a los periodistas, y que ese hashtag del día que siempre hemos impuesto cada vez que se llevan detenidos, cada vez que golpean, cada vez que cierran un medio, que sacan del aire un programa o a un colega, informar no es delito. Yo creo que está más vigente que nunca, pero lamentablemente en Venezuela pues pareciera que sí. Te agradezco inmensamente que nos hayas regalado estos minutos esta madrugada del lunes 22 de junio. Un gran abrazo y bueno, para adelante. Nos tocó ejercer esta hermosa profesión en este momento duro del país. Muy buenos días. Pues para ti, gracias por esta oportunidad, y bueno, como siempre lo digo, cuando uno sale bendecido pues por Dios y con la convicción de que estás haciendo tu parte para sentirte útil y que bueno, que sigues luchando, así sea en una ventanita muy chiquita, por ejercer la profesión que escogiste, además como forma de vida y con la cual has dejado el pellejo en tantos años que hemos recorrido. Yo creo que Dios nos tiene que recompensar, y estoy hoy más que nunca convencida de eso, y ojalá pues pidiéndole mucho a Dios para que Marco y Mimi pues estén bien donde sea que los tengan, en las condiciones que los tengan, pero que Dios les dé mucha fortaleza, porque sé que necesitan en este momento. Te agradezco mucho esta llamada. Eres Tenín Olivares, periodista venezolana, ex ancla de Globovisión. Ya escucharon ustedes la manera dura como se refirió a la forma irresponsable con que Globovisión ha manejado esto, expresando su solidaridad con Mimi Arriaga y con Marcos Antoima, dos periodistas que están hoy presos por una oscura cacería que se ha desatado contra ellos. ¿Es esto un mensaje para promover la autocensura entre los reporteros, entre los periodistas, entre quienes tienen en su responsabilidad cotidiana el día a día de la información? En todo caso, sepan que siempre habrá quien levante las banderas de la libertad de información, corriendo el riesgo que haya que correr, pagando el precio que haya que pagar. Trabaja para ustedes en la dirección general de la emisora Jaime Nestares, al frente de los controles estuvo César Arteaga, habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.